bienvenidas nuevamente. Ya espero que todos estén viendo la pantalla, ¿sí? Para los que están en YouTube, pues después se les hará llegar este video de Zoom para que puedan ver las diapositivas que se están presentando. Entonces, Nuestra Señora de la Altagracia y esta patronal, el 21 de enero, se considera como la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano. Mis datos, como siempre doy, soy profesional en ciencias bíblicas de la Universidad Minuto de Dios acá en Colombia, estudios en derechos humanos y posconflicto de la Universidad Pontificia Javeriana, estudios en predicación de el Centro Fuego Nuevo, ¿sí? También de la Uniminuto. Entonces, esto también es muy importante porque me hace mostrarles a todos ustedes esa experiencia de poder llevar la palabra de Dios y también poder llegar a ustedes por medio de estas enseñanzas, de estudiar un poco la vida de los santos, las advocaciones que existen de nuestra Madre Santísima. Y tengo estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Arquidiocesano en Manizales y en este momento también soy animador de estudios bíblicos en diferentes parroquias acá en Bogotá, Colombia. Entonces, como siempre, iniciemos con la oración, invocando a la Santísima Trinidad para que nos acompañe, para que eh, siempre ese Padre, ese Hijo, Espíritu Santo y obviamente también nuestra Madre Santísima Virgen María sean partícipes, nos acompañen durante todo este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias porque nos reúnes como familia y nos unes por medio de esta parte virtual para poder llevar esta enseñanza, esta charla sobre la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia o la Virgen de la Altagracia. Tú nos enseñaste por medio de la Santísima Virgen María a hacer tu voluntad. Ella misma, cuando se hace presente donde su prima Santa Isabel, nos muestra que ese hijo, ese hijo de su prima brinca de gozo en su vientre y ella le dice, tú eres la llena de gracia. Nos enseñas que con tu hijo Jesús, cómo lo acompañaste en ese discipulado del silencio, cómo fuiste esa primera discípula al estar siempre al pie de Jesús. Cómo aceptaste por medio del ángel ser la esposa del Espíritu Santo. Por eso colocamos en esta noche a todas las personas que se conectan, a todas las personas que de algún modo conocen todo lo referente a Peregrina a María, esta agencia de peregrinación que busca que todas las personas conozcan esos lugares hermosos, lugares santos, santuarios marianos, lugares por donde pasaron Pablo o Santiago, ¿sí? Llevando ese mensaje de amor. Gracias, Señor, por este grupo de Peregrina María, por las personas conectadas en esta noche y que Dios Padre los colme de bendiciones en este nuevo año 2024. Por eso decimos, oh Virgen de la Altagracia, hermosa de Ciruela, la reina y protectora. Mostrad, Señora, que sois nuestra Madre. Cobíjanos siempre bajo tu manto protector. Son tus hijos que te adoran y te bendicen, y te proclaman con dulce acento, su más querida y tierna Madre. Son tus hijos que de veras ansian morir clamándote. Oh Virgen de alta gracia, condúceme al cielo. Amén. Bueno, con esta oración, una oración dedicada a Nuestra Señora de la Alta Gracia, pues obviamente continuamos con esta charla de conocer esa advocación. Pero hay que tener claro un dato y es, ¿qué es una advocación? De pronto algunos no saben.
Entonces, la advocación es un título que se le da a una imagen o a un templo, ¿sí? Tanto de Nuestra Señora de la Alta Gracia, como Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen. Existen diferentes advocaciones de nuestra Madre Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra. Y por eso queremos en esta noche ver con- desde la historia de todo lo que significa ese cuadro que ustedes ven ahí, esa imagen, que es un cuadro muy especial para el pueblo dominicano. Entonces, ¿sí? Un poco de su historia, ¿sí? Entonces, la Virgen de la Altagracia, Nuestra Señora de la Altagracia, fue proclamada en el siglo XVI durante la época colonial, mientras que en la República Dominicana, Monseñor Arturo de Meriño, entonces era arzobispo de Santo Domingo, fue quien pidió a la Santa Sede que fuese establecido como fiesta patronal de Nuestra Señora de Altagracia el 21 de enero. Entonces, miramos cómo todo este proceso, es decir, esta advocación de Nuestra Señora de la Altagracia es sumamente para el pueblo dominicano y para donde se encuentra en diferentes lugares de países donde la tienen también como patrona, digamos, en sus parroquias, pues mirar un poco de todo este proceso de cómo llega, ¿sí? Cómo llega ese cuadro, cómo llega ese lienzo al pueblo dominicano. Entonces, como decíamos al principio, en esa primera imagen, es madre protectora y espiritual del pueblo dominicano. Pero también el pueblo dominicano tiene una patrona, ¿sí? Mm, grande, otra advocación de nuestra Madre Santísima, que lo veremos al final. Entonces, sin embargo, fue durante el gobierno de Horacio Vázquez que se aprobó, ¿sí? Se aprobó el referido, eh, cuando hablamos de referido, es decir, el día en que fue proclamado, declarado oficialmente la fiesta en todo el territorio nacional, es decir, en todo el territorio dominicano. Tradicionalmente, miles de fieles devotos de la Virgen viajan de diferentes provincias, ¿sí? Del país a la Basílica de Higüey, ¿sí? Allá en Higüey, en la República Dominicana, la cual está ubicada en la provincia de La Altagracia, cuyo nombre conmemora el cuadro de la Virgen traído desde España. Más adelante les diré una pequeña leyenda que cuenta cómo llega ese hermoso lienzo a las manos de una persona que pedía a su padre tener esa imagen. Estaba tan enamorada de la Santísima Virgen María y en especial de esa advocación que le pide a su padre que le consiga ese lienzo, que le consiga ese cuadro. Entonces, muy especial esa parte. Dicho templo, en la catedral de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, uno de los santuarios más concurridos, no solo por los dominicanos, sino por los extranjeros de diferentes partes del mundo. Entonces, es decir, que el amor a la Santísima Virgen María en diferentes advocaciones, pues obviamente hace que uno sienta ese deseo de conocer más de esa advocación, ¿sí? De cómo se da esa advocación en diferentes lugares. Hace poco los de Peregrina María con Ricardo estuvieron en México, ¿sí? Y estuvieron en ese hermoso santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces también son las experiencias espirituales que hacen que se viva todo esto, porque es lo más bonito. No solamente ir a conocer el santuario, sino ese crecimiento espiritual, esa sensación de estar allí, en ese santuario, ver ese cuadro. Lo mismo para el pueblo dominicano, ir allá y ver ese cuadro de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Entonces, como estamos hablando un poco de la historia, ¿sí? Para conocerla, pues obviamente tenemos que decir que el cuadro o el lienzo tiene origen en España, más o menos en el siglo VI,
¿sí? Bajo los títulos de la Virgen de Gracia, ¿sí? Y se encuentra en 337 lugares esta imagen, ¿sí? Se duplicó, ¿sí? Y la Virgen de la Altagracia, ¿sí? Con ese título de Virgen de Gracia. Y la Virgen de la Altagracia en 6 lugares de Extremadura. Cuando hablamos de Extremadura es que son por fuera de España, más o menos Portugal, ¿sí? Podríamos decirlo por ese lado. Dos poblados exteriores, ¿sí? Podemos hablar de Garovillas de Alconet, Alconétar, ¿sí? Y ciruela, como la oración aparece la palabra ciruela en esos lugares, ¿sí? Cada uno con su propia tradición, con una ermita. Cuando hablamos de ermita, estamos hablando de ese pequeño lugar allá donde se coloca ese lienzo, esa imagen. Y fue llevada a la Española. La Española es la actual República Dominicana, y solamente durante toda la cuestión de la colonia le colocaron fue la Española, y con el tiempo fue llamada luego República Dominicana. Al inicio del siglo XVI, probablemente por el gobernador Nicolás Obando, ¿sí? Nacido y criado en el marco de la Extremadura de Altagracia, que llegó a esta isla el 15 de abril de 1502 con 30 barcos y más de 1.200 hombres, 72 de ellos naturales de Garovillas, lugar de gran devoción de Nuestra Señora de la Altagracia, ¿sí? Entonces, mira cómo narra la historia de cómo fue llegando esta devoción de Nuestra Señora de la Altagracia al pueblo dominicano. En el año 1503 ya se veneraba a la Virgen de la Altagracia en la ciudad de Santo Domingo, muy concretamente a la orilla occidental del río Osama, ¿sí? A donde Obando había trasladado la ciudad. Entonces, acá es donde hablamos más o menos de, empezamos a tocar esa parte tan bella de la pequeña leyenda que se da con este cuadro o lienzo. Una negra piadosa, así la llamaba, ya la llama la leyenda, la historia, mantenía una capilla de paja donde veneraba a la Virgen de la Alta Gracia, con el beneplácito del gobierno, ¿sí? Del gobernador, del gobierno de esa época y del pueblo. Y junto a esa capilla, Nicolás de Obando fundó el primer hospital de las Américas. Entonces, son muchas cosas que podemos extraer de la historia de cómo fue que se, que se dio esta advocación, cómo llega a este pueblo dominicano, ¿sí? Por la colonia. Entonces, es muy especial. Pasemos a la siguiente, ¿sí? El título de Nuestra Señora de la Altagracia. Entonces, referido a María Santísima significa que a ella se le concedió ser la Madre de Dios. Esta es la gracia máxima que Dios ha concedido a alguien. Por eso, cuando oramos y decimos, la llena de gracia, ¿sí? Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el vientre, ¿sí? ¿sí? Ese hijo que llevabas en tu vientre. Y entonces ahí en esa imagen que ustedes están viendo, vemos a la Santísima Virgen María contemplando, mirando a ese Hijo amado. Atrás, en la parte posterior, atrás, vemos a San José, ¿sí? Que también lo acompaña. Entonces, eh, podemos también mirar que en el título, desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con un título de Madre de Dios. Aquí hay que aclarar algo muy importante y es lo siguiente. Cuando decimos María, Madre de Dios, estamos hablando de Madre de Jesús, de Dios Hijo, no de Dios Creador. ¿Sí? Ella no es la madre de Dios creador, sino del Dios salvador, ¿sí? De Jesús, para que lo tengamos muy presente.
y cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos los peligros y necesidades. Nos lo enseña la Lumen Gentium, numeral 66. Asimismo, la Madre de Dios es virgen antes, durante y después de dar a luz a Jesús, el Hijo primogénito de María. ¿Sí? No lo ratifica o lo podemos confrontar en la Lumen Gentium 57. Entonces, la Virgen María, con ese título de la alta gracia, es para referirnos a eso, que es un título muy importante. Es a la única persona que Dios escogió para de, que tenía esa gracia hermosa, ¿sí? Y nos lo refiere también, si vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, donde nos empieza a hablar de esa doncella, ¿sí? De que ah, una doncella iba a ser la madre del Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, realmente es algo grande que tenemos nosotros de esa referencia, la llena de gracia. Es una gracia altísima que Dios vio en ella, ¿sí? Se profetizó, Dios la escogió antes, ¿sí? Antes de su nacimiento. Entonces, es corredentora con su Hijo Jesucristo. O sea, nuestra Madre Santísima tiene muchas advocaciones, muchos nombres especiales, pero este tiene uno muy en particular, porque refiere a la gracia, la más alta gracia que Dios vio en ella. Entonces, para muchos la Virgen no puede ser un objeto, no la podemos tomar como objeto de culto de adoración, ¿sí? No, porque del latín tardío latria, que significa adoración, ¿sí? O del griego la, latreia, latreia, ¿sí? Que significa adoración. Nosotros no adoramos a la Santísima Virgen María, nosotros la veneramos, ¿sí? A la Virgen María. Es una veneración, ¿sí? Entonces, por eso es el mayor título, ¿sí? Que nosotros le damos a esa madre maravillosa que Dios nos regaló. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues la vamos teniendo presente para el final. Entonces, hablemos un poco de la basílica. Mira qué hermosa basílica en la República Dominicana, ¿sí? Fue construida en el año de 1954 por órdenes del primer obispo de Higüey, Monseñor Juan Félix Pepén. Y duró, o sea, declaró, ¿sí? Fue construida desde 1954 y duró 17 años para su construcción, ¿sí? Fue luego levantada con la finalidad de reemplazar un antiguo santuario en donde obviamente tuvieron la oportunidad de colocar ese lienzo de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Este santuario fue inaugurado el 21 de enero de 1971 por el doctor Joaquín Balaguer y en ese mismo año fue declarado monumento dominicano. Entonces, mira todo lo bello que tiene este santuario, ¿sí? Como otros santuarios, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Lourdes, Fátima. Entonces, realmente el amor a la Santísima Virgen María debe estar siempre presente en nosotros. Y también esa vocación a la cual nos somos muy cercanos, ¿sí? Si vivimos en un sector donde nuestra parroquia, por ejemplo, acá en Colombia yo vivo cerca a la parroquia de Santa Ana, es decir, la madre de la Santísima Virgen María, y entonces ahí yo participo de la Eucaristía, proclamo la palabra, doy cursos bíblicos, porque soy cercano a la parroquia. Entonces, en ese sentido, así debemos ser nosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios que nos llama a servir, ¿sí? Como el Espíritu Santo tocó a la Santísima Virgen para que ella dijera, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿sí?
ya está siempre al servicio, ¿sí? Tanto en el mismo momento de la cruz, cuando Jesús le dice, Mujer, ahí tienes a tu hijo". Entonces ya le estaba dando otra tarea a la Santísima Virgen María, que es ser madre de todos nosotros, en la persona de Juan. Entonces miremos todo esto tan hermoso que podemos encontrar en todo lo que realmente estamos viviendo como cristianos católicos. ¿Mm? Como cristianos católicos. No olvidar que tenemos una madre y que tiene diferentes nombres, diferentes advocaciones. Entonces, continuemos. El cuadro. Cuando tú miras el cuadro, ¿qué ves allí? Entonces, debemos ver cosas muy bonitas. Vamos a hablar un poco de esta descripción del cuadro. Entonces, se dice que Fray Luis Jerónimo Alcocer, canónigo del Arzobispado de Santo Domingo, escribió en el año 1650. Consta que la trajeron a la isla dos hidalgos de Plasencia de la Extremadura, nombrados Alonso y Antonio de Trezzo, que fueron los primeros pobladores de la isla. El cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia fue pintado probablemente en Sevilla en los primeros 15 años del siglo XVI, es decir, entre el 1500 y 1515. Y es posible, ¿sí? Posiblemente, de la escuela de Alejo Fernández. ¿Mm? Es un lienzo español tipo Belén, con influencia flamenca, típico de los siglos XV y XVI. Es un elemento distinto y único. El rayo de luz ha tenido 5 restauraciones de importancia. La última fue en el año de 1978. Entonces, ese lienzo, bueno, acá tenemos es una imagen, no tenemos el lienzo como tal, pero podemos darnos cuenta que este es el más cercano, este es digamos, la imagen más cercana a ese lienzo que se hizo, ¿sí? En España. Bueno. El cuadro es también un icono que nos hace testigos oculares del momento del nacimiento. Como pueden ver, el niño Jesús está presente allí, ¿sí? Lo que parece un delantal es un rayo de luz más blanco que la nieve, ¿sí? El Mesías traspasa, sin dañar de manera alguna, a la alta gracia, quien recoge, ¿sí? Que es recogida y arrodillada, está contemplando tiernamente al Hijo de Dios. Ahí vemos, puede ser que el cuadro pues, no nos muestra si está arrodillado o no, pero así lo vemos en este momento. ¿Qué vamos a ver? En la parte de arriba vemos la estrella de Belén. Es la Navidad. Tiene 8 puntas, ¿sí? Símbolo del cielo, con 2 rayos eh, extendiéndose hacia el pesebre. Como pueden ver, más o menos por acá vemos 2 rayos que se extienden hacia el pesebre. Dios Padre está bendiciendo a su Hijo. Por encima de la Virgen hay 12 estrellas. Son las tribus de Israel y a la vez los apóstoles de Jesús. ¿Sí? María es el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es una claridad muy grande. ¿Sí? Es muy importante tener esa parte de que María hace puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Mm? Con un gesto de la cabeza nos invita a arrodillarnos también al frente del pesebre y juntos adorar al niño Jesús. Entonces, muy bonito esa explicación. Alrededor de María hay un resplandor. Nos lo dice, podemos confrontar en este momento lo que nos dice Apocalipsis 12:1. Apocalipsis 12:1 dice lo siguiente. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Entonces, mira qué bonito.
cómo el último libro del Nuevo Testamento nos habla, ¿sí? Nos muestra esta hermosa parte también de la Santísima Virgen María. Ella lleva una corona por ser la reina del cielo y un velo sobre la cabeza porque está casada. Como sabemos, en la cultura judía, las mujeres siempre tienen un velo que cubre su cabeza en el momento de ser desposadas. Está vestida, bueno, de rojo porque es un ser humano y cubierta de blanco por ser concebida sin pecado. Lleva un manto azul celestial salpicado con estrellas, que recuerda las palabras del ángel. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. San José, podemos ver en la imagen, está al fondo. Está vestido con el azul de su santidad, escondido bajo un manto rojo por ser de este mundo. Lleva una vela para dar luz a su esposa y las necesidades materiales a las cuales es patrona. El niño Jesús está durmiendo, ¿sí? El niño Jesús está durmiendo sobre un pesebre que a su vez es el altar, lo cual alude a su muerte y gloriosa resurrección. Atrás hay una columna, señal de que estamos en un templo. La cueva es un templo porque allí habita Dios mismo, el niño Jesús. Las hendiduras en el techo, pues acá no se alcanza a ver. Arriba a la izquierda nos dice que el mundo está decayendo, pero Jesús ha venido para restaurar. Posiblemente tenemos la oportunidad de ir a conocer este hermoso lienzo, este hermoso cuadro, podemos ver con claridad toda esa parte que nos dicen acá. ¿Sí? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, la imagen milagrosa. Una leyenda de la Virgen de la Altagracia se remonta a los tiempos de la colonia, 400 años atrás, cuando a principios de enero, la devota hija de un rico comerciante de Higüey pidió a este que le trajese de Santo Domingo un cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia. Entonces, acá empezamos a hablar un poco de esa imagen que nos muestra cómo por la fe de las personas, se dan esos milagros, ¿cierto? Entonces, el padre trató inútilmente de conseguirlo por todas partes, pero nadie había oído hablar de esa advocación mariana. Ya en Higüey, el comerciante decidió pasar la noche en una pensión. En la cena, apenado por la frustración que seguramente sentiría su hija cuando lo viera llegar con las manos vacías, compartió su tristeza con los presentes, relatándoles su infructuosa búsqueda. Mientras hablaba, un hombre de edad avanzada y largas barbas, que también iba de paso, sacó de su saco un pequeño lienzo enrollado y se lo entregó al comerciante, diciéndole, ¿esto es lo que buscas? Era la Virgen de la Altagracia. Al amanecer, el anciano había desaparecido como un misterio. El lienzo presentaba una hermosísima imagen de la Virgen en el grandioso momento de su alumbramiento, una representación feliz del misterio de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Esa es la alta gracia. La tradición narra que el 21 de enero, la hija del comerciante recibió a su padre al pie de un naranjo, en el mismo lugar donde hoy se encuentra el santuario de Higüey. Allí el comerciante, con mucha alegría y satisfacción, le entregó a su adorada hija ese regalo tan anhelado. Un dato importante. La imagen de Nuestra Señora de Altagracia ha tenido el privilegio especial de ser coronada dos veces, el 15 de agosto de 1922 en el pontificado del Pío XI
y por el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, quien durante su visita a la isla de Santo Domingo el 25 de enero de 1979 coronó personalmente a la imagen con una diadema de plata, ¿sí? Regalo personal suyo a la Virgen, primera evangelizadora de las Américas. Como vemos, entonces, realmente es algo maravilloso lo que podemos ver o lo que ha sido conocer un poco más de esta advocación mariana. La República Dominicana, como les decía al principio, tiene dos advocaciones marianas. Nuestra Señora de las Mercedes es la patrona del pueblo dominicano desde el año 1616. Y la Virgen de la Alta Gracia es la protectora, ¿sí? La madre protectora y espiritual y reina del corazón de los dominicanos. Entonces, con todo esto, ¿sí? Podemos decir que es muy importante conocer las advocaciones marianas. Es muy importante eh, llegar y conocer por qué se dio ese milagro, por qué se dio esa oportunidad de conocer más de la Santísima Virgen María en dicha advocación, ¿sí? Porque muchas veces a los niños hay que enseñarles que no es que hayan muchas vírgenes, sino que es una sola, ¿sí? Es nuestra Madre Santísima, pero con diferentes nombres, ¿sí? Con diferentes advocaciones. Entonces, con esto termino esta charla y obviamente espero escuchar a todos ustedes que deseen compartir un momento acá con todos nosotros. Gracias, John Jairo. Creo que ha sido muy claro cómo Nuestra Señora de la Altagracia está muy cerca del pueblo, pues, de todos nosotros, sobre todo el pueblo dominicano, es cada uno de nosotros. Y vemos cómo San José está atrás, atento también, protegiendo a la Santísima Virgen. Sí, realmente San José nunca se apartó del lado de la Santísima Virgen María y de Jesús. Es algo que tenemos muy presente y por eso es muy bonito cuando en la Eucaristía escuchamos, cuando se nombran a la Santísima Virgen María, también escuchar el nombre de San José, porque es sumamente importante para la fe de nosotros. Buenas noches. Mi Mm. nombre es Norma, de aquí de Brooklyn, New York. Gracias por compartir. La verdad, es la primera vez que yo escucho de Nuestra Señora de la Altagracia. La historia que usted nos comparte tiene mucha similitud también con la advocación de la Virgen de Guadalupe. Yo soy mexicana, muy devota de ella. El texto bíblico que nos dio, muy importante también para resaltar en la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia y el otro documento que nos dio que está, lo tengo aquí a la mano y me fui corriendo a buscarlo, el que está en el Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium. Gracias. Ujú. Ajá, no lo puedo pronunciar. Tranquila. Y sí, ahí nos habla de la María, la madre de Dios Hijo, lo que usted nos estaba recalcando, y es muy importante, conocer, porque yo también aquí en Brooklyn, yo doy también pequeños cursos, em, básicos de Biblia, y también se toman, mucho de las advocaciones, y gracias por compartir. Solamente una pregunta, ¿usted tiene algún canal o Facebook para poderlo seguir y así tener más informe para compartir aquí a los hermanos? Gracias, muy amable. No tengo Facebook, tengo pues mi Facebook personal, pero no le, es como para la familia, ¿sí? Por las cosas de mi esposa, mis fotos con mis hijos. Y pues con Ricardo, gracias a él, la invitación que me ha hecho, pues voy a estar acompañándolos con toda esta formación que vamos a hacer durante todo un año de diferentes advocaciones, temas bíblicos, temas importantes que pronto vamos a ir teniendo cada martes en la noche.
Entonces, para que sigamos en esta, y si alguna posibilidad, pues si quieren, me puedes pedir el contacto a Ricardo o también en la diapositiva que tenía, eh, pues de contactarme y podemos hacer una clase virtual si necesitas apoyo, digamos, en tu grupo bíblico allá en tu parroquia, lo podemos hacer así también. Gracias, hermano, muy amable. Gracias por la pregunta y gracias, John Jairo, por lo que acabas de comentar, porque introduces algo que queremos hacer cada semana, estar dando una plática todos los martes, 8:30, 30 p.m., hora Nueva York, con el fin de conocer los santos. Eh, lo que hemos notado, lo que es que las parroquias a veces eh, dan a conocer su patrono, su santo patrón, y hay hay un gran enriquecimiento cuando se estudia un poco más profundo el santo patrón. Y así hemos hecho un calendario de diferentes pláticas. Por ejemplo, vamos a tener una plática sobre Santa María, Madre de Dios, que ya, aunque ya la pasó la fiesta, creemos que es sumamente importante. Lo vamos a tener en breve, el 19 de enero. Y después vamos a tener San Ángela Merici, por ejemplo, una plática al respecto. Santa Brígida, vamos a tener otra plática. Nuestra Señora de Suyapa, Nuestra Señora de Lourdes, eh, que es el miércoles de ceniza, de San Pedro, el año de la oración, que ahora estamos, que el Papa lo ha proclamado, el camino a la santidad, una fiesta de San Patricio, o sea, una plática de San Patricio. Cada una de estas que acabo de decir son diferentes charlas que vamos a estar dando. John Jaro va a estar dando con el fin de ayudarnos a profundizar en nuestra fe y conocer y sobre todo crecer en nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen. En ocasiones cuando uno escucha una plática dice, oye, yo nunca había pensado esto y resuena en nuestro corazón algo, ¿no? Y dices, bueno, qué hermoso, por ejemplo, la Santísima, ahorita que decía John Jaro, la Santísima Virgen, aunque no se ve, pero se piensa que estaba arrodillada contemplando a nuestro Señor Jesucristo y por el otro lado atrás vemos a San José, protegiendo a la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que es hermoso estas pláticas con el fin de conocer más de nuestra fe y sobre todo crecer en el amor a Cristo y a la Santísima Virgen. Claro que sí, Ricardo, eso es como el horizonte que quiere tomar Peregrina María con toda esta formación que obviamente con mi ayuda podemos darle a todos ustedes que están conectados, tanto en YouTube como en Zoom, porque realmente ha sido un grupo muy, muy, muy especial el de esta noche y obviamente bienvenidos a todas estas formaciones. Necesitamos formarnos, necesitamos conocer la palabra de Dios. San Jerónimo decía que es el patrono de los biblistas, quien desconoce las escrituras desconoce a Cristo, ¿sí? Entonces, obviamente, si no, si vamos a una parroquia allá donde ustedes se encuentran, o acá en Colombia, donde estés, y pues tenemos que conocer al patrono de esa parroquia, que sí, conocer su fiesta, conocer lo que, sí, todas estas cosas, las advocaciones marianas, bueno, existen muchas cosas que como cristianos católicos debemos estudiar y conocer, porque la santidad se conoce por esos testimonios de los santos, que ellos nos muestran qué hicieron para llegar a la santidad. Entonces es un ejemplo para poder seguir. Y Nuestra Señora, nuestra Madre del Cielo, pues es el mayor ejemplo para alcanzar ese cielo, ¿sí? Tan especial, porque ella dijo sí a la voluntad del Padre. Entonces, realmente vivamos ese amor que el Padre nos regala por medio de su palabra y por medio de todos estos santos y santas de la iglesia, que son testimonio de vida. Siguiendo lo que John Jairo comenta es también qué puedo copiar, qué puedo absorber, qué puedo imitar de un santo que me lleve más a nuestro Señor Jesucristo. Al menos en mi vida hay momentos que digo, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le hago? ¿Y qué hago? Y a veces no sé bien cómo actuar. Cuando tienes la referencia de un santo, de que escuchaste y leíste sobre la Santísima Virgen o algún otro santo, tú dices, bueno, ella hizo esto, entonces es un camino probado
que nos ayuda a acercarnos más. Entonces, el objetivo también de estas pláticas es conocer más, o sea, conocer a los santos con el fin de buscar absorber, imitar algo de ellos que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Y quizá ustedes dicen, bueno, peregrina María hace peregrinaciones, que está dando pláticas. La realidad es que toda peregrinación es una consecuencia de un crecimiento espiritual. Si no, nosotros queremos ir a los santuarios marianos en Europa o queremos ir a la Basílica de Guadalupe en México o a cualquier lugar, a los caminos de San Pablo, cuando somos atraídos por lo que ha hecho ese santo, cuando queremos conocerlo más a profundidad. Habrá muchísima gente que escuche estas pláticas que jamás pueda ir o que no pueda ir a una peregrinación por cualquier motivo. Bueno, pues que peregrine espiritualmente. El peregrinaje primero se da espiritualmente y después ya es un peregrinaje físico. Sin embargo, primero es el peregrinaje espiritual, de tal manera de llegar preparados para el momento que encuentras a ese santo, a esa vocación, a ese lugar, bueno, el beneficio es grande, mucho más grande. Claro que sí, realmente tienes toda la razón, Ricardo. Primero es ese crecimiento que uno debe tener eh, de esa vida espiritual, como lo tenemos viviendo cada Eucaristía, cada vez que asistimos a ese banquete de la palabra, el banquete de la Eucaristía de Jesús que se entrega en su cuerpo y en su sangre. Pues obviamente ayuda a nuestro crecimiento espiritual, pero también tenemos que formarnos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que decías tú ahorita, de que, ¿qué quiero copiar yo de este santo para mi vida? Eso es sumamente bonito, eso es sumamente atrayente, ¿sí? Yo fui monje benedictino y amo a San Benito, o sea, la vida de San Benito, la forma en que él vivió, es algo que yo asumo, que me gustaría asumir como ser humano, pero me cuesta, obviamente, porque pues, él asumió alejarse de muchas cosas, ¿sí? Y hay que hacerlo, porque somos débiles, somos pecadores, caemos fácilmente, pero tenemos un Padre lleno de misericordia que constantemente está ahí para nosotros y obviamente la oración personal y comunitaria. Y, por ejemplo, el padre Alexis nos podría dar un testimonio de su llamado a la vocación, porque de pronto conoció una vida de un santo sacerdote que lo llamó y lo motivó a llegar al sacerdocio, porque la llamada que Dios hace a los sacerdotes es muy especial, ¿sí? Porque todo es un transcurrir de formación, ¿cierto? Entonces, le agradecemos al Padre por estar conectado con nosotros. Esperamos que siga conectado y a todos los que están allí realmente le damos las gracias. Muchas gracias a todos por participar y si quieres, John Jairo, pues si no hay nadie más que quiera comentar algo, si quieres hacer la oración final, sería Claro que fantástico. sí. Vale. Claro. ¿Alguien iba a hablar? No, dándole las gracias por estas pautas que usted nos ha regalado. Gracias. Gracias por unirte a este caminar de formación. Te lo agradecemos mucho. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de en esta noche conocer un poco más sobre una advocación mariana, Nuestra Señora de la Altagracia o la Virgen de la Altagracia, de Madre Espiritual del pueblo dominicano. Señor, en ella, en esa presencia de nuestra Madre, queremos ser como ella. Enséñanos a escucharte hoy más que nunca en este tiempo donde el ruido del mundo a veces no nos deja escuchar tu palabra. Enséñanos a ser como ella, dóciles y respondiéndolo siempre sí a tu voluntad. Enséñanos a ser como ella para contemplar con esos ojos de amor a tu Hijo Jesucristo hoy en la Eucaristía. Enséñanos a ser como ella para estar siempre con un corazón hacia el otro, hacia el prójimo necesitado, hacia el prójimo emigrante, hacia el prójimo que no tiene que comer, no tiene que colocarse de ropa. En ella es el modelo realmente de ser un verdadero cristiano católico.
en la Santísima Virgen María y en cualquiera de sus advocaciones, muéstranos a cuál llegar, a cuál acoger en nuestro corazón para estar pendientes de su novena, de conocerla mediante un rosario y de esta manera construir nuestra vida de la mano de nuestra Madre Santísima. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, que sea un año 2024 en el que nos vas a acompañar y nos vas a mostrar el camino del amor, el camino de la paz, el camino de estar con los otros, de la empatía con los otros, de alejarnos de esos antivalores de la soberbia, del egoísmo, de tantas cosas que no nos hacen ser como tu Hijo Jesús. Y por eso queremos amar como Él, perdonar como Él, reconciliarnos como Él nos enseña a reconciliar. Por eso decimos esa bella oración que Él enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas bien líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, te decimos con todo el amor: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era como en el principio, ahora y siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Muy buenas noches a todos, que descansen, gracias por participar. Esperamos, mañana les voy a enviar el video, la grabación en YouTube, y en breve les envío lo de la siguiente plática para ver si desean participar. Siempre van a estar grabadas en YouTube para aquellos que lo quieran volver a escuchar o lo quieran, por si no pudieron participar, o lo quieran compartir con alguien más. Dios los bendiga mucho, los cuide mucho y la Santísima Virgen les siga consiguiendo. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. noches y gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Bendiciones. abrazos.